Listo, comenzamos. El desafío de ofrecer una solución MFA basada en hardware, si vamos a combinar algo que tenemos con algo que sabemos y además tener la capacidad de, en algunos casos, llegar a eliminar el uso de contraseñas, vamos a poder conseguir eliminar ataques como phishing. Buen día, mi nombre es Esteban Aguilar, especialista de esta solución. En esta ocasión estaré a cargo de este webinar de cómo la YubiKey va a reforzar la parte del cumplimiento de PCI 4.0. Y a continuación mostraré mi agenda el día de hoy, no sin antes agradecerles su valioso tiempo. Al final de este webinar vamos a dejar un espacio para preguntas y lo que comentaba Marisol, el tema de la respuesta y las trivias. Pero también si en el momento o en el transcurso de esta sesión tienen alguna duda, por favor pueden colocarla en el chat o directamente preguntar. Y adicionalmente al final también compartir información de Yubico como un ejemplo o un documento enfocado al tema de este cumplimiento para tema de un poquito más de comprensión. Entonces, comenzamos el tema de la agenda. Los puntos que vamos a ver el día de hoy va a ser primero la parte de la introducción a PCI 4.0, que es el tema de qué es lo que cambia enfocado al tema de autenticación y cómo cumple Yubico. Por otro lado, ya voy a dar la parte de cómo vamos a reforzar esta parte para asegurar ese cumplimiento, desde qué es la llave, qué protocolos ocupa seguros, un ejemplo de un vector de ataque y por qué es importante este tema de los protocolos, casos de uso donde ya pueden ocupar directamente la solución y al final la parte de preguntas y respuestas. No sé si hasta aquí tengan algún comentario o duda y si no, arrancamos. Listo, comenzamos. PCI 4.0.1. Sí, es un estándar de seguridad actualizado. La versión es la última. Este estándar está diseñado para proteger información sensible de tarjetas de pago, como números de cuentas, fechas de vencimiento, códigos CVV. Es prácticamente proteger el entorno de los datos de lectura de la tarjeta, o como bien se le conoce como CDE. Este va a aplicar para las industrias que procesan o almacenan o transmiten dichos datos. Listo. Principales características de este cumplimiento va a ser la parte de la autenticación multifactor, va a ser ya obligatoria. Es como un resumen muy general. También va a ser enfocado al tema de riesgos, basado en los riesgos, tema de protección continua. Además, seguridad de los sistemas y dispositivos. Vamos a reforzar la protección contra ataques, vulnerabilidades, e incluso el tema de ayudar al tema de control para los entornos compartidos, como el tema de equipos que incluso usan diferentes usuarios. Y el impacto de este protocolo lo que busca es el tema de reducir brechas de seguridad causadas por la constante tema de credenciales robadas, inclusive la parte de lo que es el phishing, ¿no? Vamos a ver los principales cambios de esta nueva versión. Prácticamente son dos. El primero es el requisito 8, que va enfocado a la identificación y autenticación de usuarios. En el punto anterior pedían un MFA obligatorio para administradores y solamente para los usuarios que hicieran algún acceso remoto a este entorno de datos de los titulares de tarjeta. Además, había el permiso permitivo de usar métodos básicos de autenticación como mensaje de texto, one-time password. Inclusive no había como ese énfasis del tema de la protección contra este tipo de ataques del phishing o ataques más avanzados, ¿no? También me mencioné una gestión básica de contraseñas, como el tema de tener un mínimo de 7 caracteres y una rotación cada 90 días. Ya con la nueva versión, ya este MFA se va a extender a todos los accesos, desde los administradores, inclusive a todos los accesos, aunque sean remotos o locales. Y al menos dos factores distintos de autenticación y priorizando los temas más robustos como FIDO o como Smart Card con certificados de autenticación.
Además, va a reforzar la parte de la gestión de las credenciales e incluso pide no utilizar o reutilizar contraseñas o usar cuentas compartidas y promueve la eliminación de métodos débiles de múltiple factor como mensajes de texto. Y el punto 12 va a mantener es enfocado a mantener la política de seguridad. El anterior punto solo pedía revisiones periódicas, pero sin un mato como explícito enfocado a riesgos de los usuarios, inclusive la formación para la capacitación de estos mismos. Ya la nueva versión va a un enfoque basado en riesgos con un análisis anual obligatorio, incluso la formación educativa para los usuarios de múltiple factor y el uso al tema de reducción de riesgos asociados a los accesos débiles, ¿no? No sé si hasta aquí tengan dudas o vamos bien. Listo, continuamos. Ok, ¿cómo vamos a ayudar con la llave, con esta YubiKey a ese cumplimiento? Así que cumpliendo estos requisitos, ¿no? Prácticamente el cambio de esta versión va enfocado a fortalecer la autenticación y adaptarse al tema de riesgos y nuevas amenazas. Entonces, el primer paso es que te pide al menos un factor de autenticación para los usuarios y en el caso de los administradores, al menos dos para acceder a estos entornos. ¿Cómo lo pide? Con algo que sabes, que en este caso sería con la llave. La llave puede operar en algunos protocolos sin contraseña, pero también se puede asociar o integrar un PIN de seguridad como un doble factor de autenticación. Por ejemplo, vamos a tener ese PIN configurado y además de que el usuario debe conocer ese secreto o ese PIN, tiene que tener físicamente la llave, que viene con el siguiente punto que pide, que es algo que tienes. Entonces, precisamente quien tenga la llave físicamente es quien va a poder acceder. Entonces, con esto ya podríamos cumplir la parte del tema del acceso a los administradores para los usuarios, aunque sea uno de ellos. Y el último caso es la parte de lo que eres. En este caso, opcional, hay un modelo de llave que no explícitamente incluye un biométrico directamente, pero sí reconoce huellas dactilares. Esta parte va a facilitar el tema de, a lo mejor no colocas un pin de seguridad, pero con tu huella dactilar activas el paso de la llave. También tenemos la parte que debe incluir criptografía fuerte. La llave también maneja criptografías muy seguras. Aquí vienen unos ejemplos como RCA, SC. También pide identidad verificada del usuario. La llave va a generar internamente claves únicas, inclusive en protocolos modernos como FIDO o U2F, o en el caso de Smart Card, van a ser asociados inclusive a un dominio. Con esto vamos a poder validar la identidad mediante alguna firma digital, criptografías, que esto pues, prácticamente no se podría falsificar, ¿no? Forzosamente tenemos que tener el dispositivo físico. Ese dispositivo va asociado a un usuario. Y por otro lado, al tema de políticas de seguridad y capacitación. En este caso, y la llave va a ayudar como uso, o sea, como tema de funcionalidad. ¿Por qué? Porque va a brindar una experiencia muy apta para el usuario. Además, va a ayudar el tema de la simplificación de políticas de, de la misma empresa. ¿Por qué? Porque al eliminar el tema de uso de contraseñas, va a eliminar el tema de la rotación de las contraseñas y además la facilidad del usuario. Solamente va a meter la llave, hacer un toque físico, su PIN de seguridad y listo. Entonces va a requerir mínima capacitación, va a reducir el tema de servicios, errores humanos, mejorando esta parte del cumplimiento. Y también otro de los factores que piden, que al menos debe eh, requerir o requisitos mínimos, que tiene que ser resistente a ataques.
como esta llave se puede usar o se puede vincular con esos protocolos como FIDO o las Smart, se vincula a ese dominio legítimo. Digo, automáticamente cuando existe una página falsa, no va a coincidir y de ahí no va a hacer ningún acceso, no se va a compartir usuario ni contraseña. Entonces, desde aquí bloqueamos la parte del phishing, inclusive la parte del hombre en medio, inclusive algún otro tipo de ataques que pudiera ser colocado. Y además pide que no puede ser evadido. ¿Esto qué significa? Que requerimos dos cosas, ¿no? De la llave. Que tener la parte física y además opcionalmente conocer ese PIN. Con esto vamos a poder evitar o imposible variar sin tener esos dos factores de autenticación en la misma llave. Con eso vamos a prevenir ataques, por un lado, a la parte física o lógica, ¿no? Tenemos que tener ese conjunto para que podamos autenticarnos. ¿Dudas hasta aquí? No, Perfecto, muchas gracias. Entonces continuamos. Ya esta es la parte como del cumplimiento, la parte general. Voy a mostrar la parte, cómo funciona la llave, por qué es apta para este cumplimiento y ahora sí que las bondades de lo que maneja. Entonces, primer apartado, la llave al ser un dispositivo de hardware, es un hard token, es algo físico que va a brindar a los usuarios, adicional a su usuario y contraseña, la parte, ahora sí que digital, va a requerir la parte física, ¿no? Para proteger con doble factor de autenticación, el tema de accesos a las cuentas digitales, ya sean entornos en la nube o incluso internos de la empresa. Es algo similar a tener la llave de la casa, ¿no? O la del auto, que es físico, algo para poder acceder a algún lado. Esa es una analogía que siempre manejamos. Por otra parte, esta llave va a brindar un doble factor de autenticación. Hay diferentes modelos. Los modelos se van a definir por protocolos de autenticación que maneja y por el tipo de conector para poder acceder a los recursos, a los dispositivos. Estos son los protocolos que maneja y gracias a esos protocolos podemos proteger diferentes cuentas. Además de esto, es una llave que no usa pilas, y es resistente al agua y la podemos traer en todos lados. ¿Cómo funciona? La función básica es usuario y contraseña y el segundo factor va a requerir que metamos la llave en el puerto USB. En la parte del centro cuenta con un sensor de presencia humana. Ese sensor va a empezar a brillar hasta que ocurre como están viendo en pantalla, se hace el toque físico. Hasta que ocurre ese toque físico, vamos a poder acceder hacia el recurso. Esos protocolos que maneja o esos protocolos seguros van enfocados a los modelos de la llave. Vamos a ver un momento esta parte de los modelos que maneja la llave y los protocolos que maneja. Tenemos la serie 5, que aquí dependiendo de la entrada de los dispositivos, ya sea a la PC, a un celular o algún otro sistema operativo, va a ser la multiprotocolo. Esta es la llave que va a tener más protocolos, desde FIDO, FIDO2F. Va a funcionar inclusive en algunos escenarios como un Smart Card para guardar certificados de autenticación. También nos va a unir el tema del One Time Password. O vamos a poder incluso cargarle certificados de autenticación. Hay otro modelo fabricado especialmente para cumplir la norma o el cumplimiento FIPS, que es para tema de Estados Unidos de gobierno. Y hay un modelo más básico, pero ocupa los protocolos resistentes, que es la Security Key NFC. Aquí solo maneja estos dos protocolos y hay un modelo que usa una huella dactilar o YubiKey Bio se llama. Entonces, dependiendo de nuestra aplicación y el protocolo que maneje, es como pudiéramos nosotros usar el tipo de llave. Hay una de las otras ventajas que maneja la llave es que podemos asociar varias cuentas, no solamente una. Entonces podríamos asociar aplicaciones que manejen Pido2 y One Time Password o como Smart Card. Entonces aquí podemos tener una variedad más grande, un abanico más grande de aplicaciones que podríamos usar con la misma llave.
La parte de abajo solamente las de protocolos modernos, también depende de cada escenario. Platicado esto o dicho esto, voy a platicar un poquito el tema de los protocolos, empezando por el One Time Password. Este protocolo va a generar contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo. Aquí hay dos escenarios. Este protocolo es la analogía de usar un Microsoft Authenticator, un Google Authenticator, pero a diferencia de los otros, aquí requerimos físicamente la llave. Esa llave es la que nos va a abrir la parte del tema de las cuentas para generar esos protocolos. Hay una aplicación que se puede instalar en el escritorio, en los equipos de los usuarios. Este software está pensado para esos entornos donde no se permite el uso de un celular. También hay otra versión para celular, donde también podemos generar esos one-time password. Entonces, al tener ese one-time password, se coloca al momento de requerir la autenticación y ya podemos acceder. Este one-time password dura una cantidad de tiempo y después de que se usa ya no sirve, ¿sí? Y es muy fácil de configurar, prácticamente la misma forma como se hace un Microsoft Authenticator o un Google Authenticator. Y ahí como están viendo en pantalla, tengo las opciones, ¿no? De hecho, también voy a mostrar, tengo aquí mi aplicación para que vean lo que puedo asociar. Tengo varias cuentas, doy doble clic, pide el toque físico de la llave y me genera ese one time password. Aquí me indica el tiempo que dura ese protocolo, así ya lo puedo colocar en las aplicaciones y ya puedo empezar a protegerlas. Quiero aclarar algo. Este protocolo en particular no es resistente al phishing, pero va a agregar una capa extra de seguridad en sistemas que solo admitan este protocolo de autenticación. Bien lo decían, es mejor tener un doble factor de autenticación a no tener nada, ¿no? Entonces, para este caso, la llave lo soporta y también puede funcionar. Ya voy a entrar al tema de lo que ya recomienda el tema de la norma o del cumplimiento. Con el primero que es el Smart Card. Este es un protocolo que va a implementar el tema del estándar PIP, prácticamente basado en tarjetas inteligentes. Esto es un protocolo muy seguro, donde antiguamente había aplicaciones que lo soportaban, donde colocabas certificados, tanto en una entidad certificadora como en la tarjeta, y necesitabas un conector que se conectaba a la PC. ¿Qué es lo que va a hacer o qué va a hacer la parte de la llave? Que puede funcionar como esta parte, como si fuera un Smart Card sin adaptador. Como pueden ver en la pantalla de abajo, eh, van a acceder, ya tienen la opción para entrar como Smart Card. Solo se coloca un pin, también tiene un pin de desbloqueo, ya puede acceder. Este caso en particular es muy común, y digo por si lo encuentran. Este es ideal para el Active Directory on-premise. ¿Por qué? Porque la parte de Microsoft on-premise no maneja un doble factor de autenticación, pero soporta certificados de autenticación basados en Smart Card. Entonces, como la llave funciona, este es ideal para ese entorno. Hay entornos más modernos donde ya empezamos a usar FIDO. FIDO es una autenticación en línea. Se llama, sus siglas dice Fast Identity Online. Son varios estándares abiertos para autenticación. Este fue creado principalmente por la unión de varias empresas importantes que se empezaron a preocupar por el tema de tener una autenticación universal y estándar. Tema de Microsoft, Google, Yubico, algunas otras de las principales. Entonces, lo que hicieron, crearon este estándar para poder facilitar el acceso y tener un estándar seguro para sus aplicaciones. Antiguamente, cada aplicación tenía un estándar particular y tenía que hacer mucho desarrollo. Entonces, esta parte es lo que buscaba, esta unión. A partir de ese estándar,
surgió FIDO U2F. ¿Qué consiste este protocolo? Es la llave más otro factor de autenticación que sea usuario y contraseña. Hubo una evolución de este protocolo que es FIDO2, donde ya necesitamos un solo factor de autenticación y con esto logramos un passwordless. ¿Cómo funciona a muy alto nivel? Dos componentes, es Cuidatum, que es la parte que vamos a poder autenticarnos basada en la web. Esta autenticación es solamente por accesos web. Y adicionalmente a esto, viene como una especie de componente que va a enlazar la parte del dispositivo físico, que es la llave, con la parte del navegador web. Y es compatible con diferentes sistemas. No sé si hasta aquí tengan duda o vamos bien. Si hay preguntas, por favor, adelante, ¿eh? Voy a explicar un poquito más a fondo este estándar, porque para que vean la parte de la seguridad. Listo, si gustan interrumpir, no hay problema. Si no, continuamos. Listo. ¿Cómo va a funcionar este protocolo? Este sí me quiero enfocar porque son protocolos modernos de autenticación. Aquí básicamente son tres componentes los que usamos. La parte donde se va a autenticar, la parte de autenticador, que necesita la llave, ¿qué? La YubiKey. Y adicionalmente, a diferencia de otros implementaciones o otros software, que la mayoría usan un agente directamente que se tiene que instalar en los equipos, aquí la ventaja de este estándar es que ese agente ya viene integrado en los navegadores web. Entonces, este va a ser la parte de la conexión. ¿Cómo funciona? Va a manejar, o sea, van a crear dos llaves, un par de llaves criptográficas, una llave pública que se va a guardar en la parte de donde vamos a autenticarnos y una llave privada que se va a guardar en la llave. Con estas dos llaves, la parte cuando uno se quiere autenticar va a mandar un desafío basado en esta parte, que solo va a ser posible contestarlo con la llave privada que tiene la llave. Si no existe este desafío, no, si no se puede contestar correctamente, ¿por qué? Porque si no coincide algo en las llaves, ya automáticamente no pasaría nada, no dejaría acceso hacia el sistema. La demo en línea, tengo aquí un ejemplo, cómo funciona. Esto es lo que ocurriría atrás en una autenticación. Digamos, si yo me quisiera registrar a un sitio que soporte este protocolo, principal apartado, coloco mi usuario para registrarme la primera vez. Vamos a ponerle user webinar. Entonces voy a registrarme. Primer paso, va a pedir la solicitud al donde voy a autenticar, va a contactar con el browser y en ese momento me va a salir esta ventana donde me va a pedir el método de autenticación, que va a ser por llave de seguridad, ya me da automáticamente, me va a pedir que meta la llave en el puerto USB y me va a pedir mi PIN de desbloqueo. Este PIN de desbloqueo, a diferencia de una contraseña, es que esto se ejecuta localmente en los equipos. No viaja a través de la web, no viaja a ningún lado, es localmente, internamente en nuestro equipo. Y siguiente paso, pide el toque de la llave, se hace el toque y se guardó. Ya a partir de este momento, yo ya voy a poder acceder directamente a mis entornos. Entonces, como les comentaba, se guardó una llave pública en la parte donde voy a autenticarme y una llave privada en mi llave. Y al momento de usarla, le coloco a continuación, quiero loguearme, va a pedir que meta la llave por el método de autenticación y me va a mandar voy a insertarlo otra vez, ese desafío que lo conteste. Entonces, hasta que haga el toque físico, va a validar
que ese desafío está correcto. Y si es válido y es un sitio que coincide, ya me va a dar el login correcto. Esa es la funcionalidad que ocurre con la llave. Ya yendo al tema o al enfoque de cómo funciona, ya aplicado ahora sí que a nuestros entornos, tengo aquí un ejemplo, desde el acceso a cuentas personales, como en este caso, a lo mejor tenemos cuentas que no son o no están enlazadas a un dominio, una empresa, donde vamos a pedir que coloquemos el usuario, digo, la llave, el PIN de seguridad. Como hay varias cuentas asociadas a la llave, selecciono, toco la llave y ya accedo. Ya otro tipo de entornos, esto puede ser para cuentas personales, ya cuentas ya de empresariales, como el tema de Microsoft 365. Mismo caso, iniciamos sesión. Aquí no se coloca usuario ni contraseña. Iniciamos con la llave directamente. ¿Sí? Se mete la llave en el puerto USB, el PIN de desbloqueo, aceptamos, toque de la llave y seleccionamos la cuenta que queramos. Esto se le llama passwordless. El modelo de llave de la BIO, que también soporta FIDO, en ese caso, en vez del PIN de seguridad, se toca con la huella dactilar y ya nos da paso. También sirve para entornos empresariales, ya con Microsoft Azure, directamente, mismo caso, y podemos inclusive acceder del mismo modo. Otro escenario también muy común ya más empresarial, donde ya contamos con un Microsoft Entra ID. Al momento de crear políticas y asociar esas llaves a los usuarios, podríamos incluso facilitar o el inicio de sesión a equipos de PC, que al momento de colocar la llave va a reconocer al usuario. Si en un entorno compartido esto cambia, llega otro usuario, coloca su llave, automáticamente va a reconocer su usuario. Entonces, esto también es la parte muy seguro que pide la parte del cumplimiento para esos entornos, precisamente por esta versatilidad. Parte de los protocolos, ¿por qué el tema de PCI 4 requiere protocolos resistentes? Ya ahorita de los que vimos en pantalla, voy a mostrar un vector de ataque. ¿Por qué es necesario esta parte o por qué el tema de PCI ya requiere estos protocolos ya más resistentes? Antes de pasar, ¿alguna duda? Esteban, sí tengo aquí una duda Por de favor, Gabriel dime. Reyes. Me pregunta que qué pasa cuando hay empresas que bloquean los puertos USB. Ahí cómo podría funcionar Yubico. Ok, la llave no la reconoce como un dispositivo USB. Su forma o su diseño la va a reconocer como un periférico. Puede ser como algo similar a un teclado o un mouse. En caso de que hubiera en esas empresas una política más restrictiva, donde inclusive también se bloquean esos dispositivos o se tiene que asociar al dispositivo exacto, en esos casos también la llave cuenta con un nombre, una validación del dispositivo que se puede agregar a esas políticas. Pero digo, es muy raro, no nos ha pasado, pero también hay esa opción. No sé si con esto quedó contestada la pregunta. Dice que sí, que gracias. Muchas gracias. Listo, continuamos. Ya vamos a ver la parte del tema de los vectores de ataque, cómo funciona o por qué es importante esta parte. Métodos tradicionales como múltiple factor de autenticación, donde un usuario le llega un correo electrónico, ese tiene un link que nos va a dirigir a una página falsa. Lo que va a pasar es que el usuario va a colocar sus credenciales, va a querer autenticarse a ese sitio falso, pero por atrás hay alguien que ya capturó esas credenciales.
Entonces, directamente este atacante ya podría acceder a nuestro sitio, a nuestra cuenta. Pero ¿qué pasa si tenemos protegido con una cuenta tradicional, un MFA tradicional? El sitio va a pedir, ahora sí que por medio de un mensaje de texto, un one time password, inclusive hay aplicaciones que son de software que se colocan al celular, que le llaman push del teléfono, donde va a pedir la aprobación de esa autenticación. En estos casos, le va a llegar la solicitud al usuario. Si el atacante también interceda cuando el usuario coloca ese mensaje de texto o ese código en el sitio, también va a cachar esa parte de la autenticación y ya el atacante va a poder tener acceso. Entonces, este protocolo es bueno, como les comentaba, pero no nos asegura si hay un riesgo, si puede haber un riesgo. ¿Cómo se minimiza ese riesgo? Con métodos más robustos. Ya aquí entra la parte de FIDO, U2F, que es usuario más la YubiKey. Entonces, mismo escenario, tenemos el sitio, la víctima que coloca sus credenciales al sitio falso. Esas credenciales ya las tiene el atacante y va a querer autenticarse. Pero al momento de la autenticación, por este protocolo, va a pedir que meta la llave, la YubiKey, como vieron hace un momento, y se autentique, pero como el atacante no tiene esta parte, no hay esa negociación, pues desde aquí ya no va a pasar ese ataque. Entonces, esta forma puede proteger eh, la parte de inicio de sesión. Ya un protocolo más moderno, donde tenemos FIDO2 ya con el passwordless, mismo ejemplo, tenemos la víctima y quiere loguearse al sitio falso. Mete la llave. La llave, como les comentaba, tiene una llave privada incluida. Aquí no usamos ni usuario ni contraseña, solamente la parte del desafío entre la llave pública y la llave privada, pero al sitio, al no contar con la llave pública correcta, no va a haber ese desafío no se va a contestar. Entonces, desde aquí se para el ataque. Al atacante nunca le llegó ningún usuario, ningún dato del usuario. Entonces, ese es el protocolo más seguro. Casos de uso. Ok, gracias a estos protocolos vamos a poder integrarnos a muchas aplicaciones como las que están viendo en pantalla. Aproximadamente son más de 1000 ahorita al momento, más otras que tengan algún protocolo pero que no estén registradas. Hay un catálogo de Yubico donde podemos consultar las aplicaciones que podemos ya proteger. Si alguna de esas, ustedes tienen alguna de estas, ya pueden empezar a usar la llave ya directamente. ¿Qué ventaja tiene? Que aquí en la parte de Yubico viene muy documentado, que solamente es darle clic en alguno de ellos, va a venir un video demostrativo en algunos casos, el tema del modelo de llave que es compatible, inclusive en algunos casos también un video de instructivo cómo se coloca, ¿no? Cómo se registra la llave, y si no, también nos va a poder dirigir a la documentación oficial para el tema de la configuración. Este enlace se lo voy a pasar al final, ahí se lo voy a colocar en el chat para que lo tengan a la mano. Entonces, gracias a estos protocolos, vamos a poder ya proteger varias partes directamente de los entornos. Sí, vamos a poder proteger los entornos de datos de los titulares, que van a incluir cualquier componente, o sea, dentro de esa infraestructura de la organización que interactúe con la parte de tarjetas, servidores, bases de datos, puntos de venta, routers, aplicaciones web, también sistemas de pago en línea. Entonces, esto puede ser ideal principalmente a la parte de entornos empresariales, desde Azure, AWS, hay algunos más, solo estoy colocando algunos ejemplos. Tema de servidores o puntos de ventas que influyan con estos sistemas operativos.
Inclusive hay aplicaciones que pueden administrar incluso los usuarios directamente, usuarios privilegiados para la gestión. También podemos proteger ese acceso o inclusive combinar con otras soluciones como gestores de identidad, como Green Rocket, Okta, Microsoft Entra ID. Entonces, esta parte podemos usar directamente la llave. Otro caso de uso es tema de call center. Este también es importante porque aquí los agentes van a acceder remotamente al CD para procesar pagos, datos de clientes, y esto si tuvieran algún riesgo en tema de phishing, pérdida de información, inclusive accesos no autorizados, también o algún error, también la llave funciona como método de autenticación. Otro caso de uso, el tema de dispositivos compartidos o terminal de punto de venta o ubicaciones con cara al cliente. Un ejemplo, digamos, hay kioscos donde está el usuario interactuando con los clientes y va llenando la información o puntos de venta. Aquí el riesgo es que, digamos, el usuario se va al baño o se para un momento de su lugar. Si no tiene un método de autenticación, cualquiera pudiera llegar a consultar algo o hacer un dato o buscar algo de información. Entonces, con la llave vamos a proteger esa parte, ¿no? Incluso al tema de los puntos de venta. También trabajadores de oficina híbridos que también van a acceder a estos entornos, que puede ser vía remota o directamente en los dispositivos, ya sea Linux, inclusive a las aplicaciones empresariales que pueda llevar información sensible, también se pueden proteger con la llave. Ok, gracias, María. También al tema de, ya casi para terminar, la parte del resumen del cumplimiento. Sí, en esta parte, esta es la parte resumida. Si gustan tomarle una captura de pantalla o vamos a ver la parte de... Hice un resumen muy general. Tema de criptografía fuerte, identidad del usuario verificada, también resistente a ataques, no puede ser evadido. Toda la parte que comenté hace un momento, desde la capacitación, la parte que va a impactar a la llave, ¿no? Sí, ya para finalizar y ya para pasar al tema de las preguntas, ahora sí con esto ya no solamente vamos a proteger el entorno de los datos, vamos a eliminar el tema de los riesgos asociados a las credenciales y el tema de simplificar las políticas. Esto pues va a reducir el impacto, ¿no? De poder no tener ese cumplimiento, ¿no? Además de la mejora de experiencia a los usuarios, que adicionalmente a los administradores, también a los usuarios que accedan a esos recursos. No solamente va a ser el tema de cumplir, sino de fortalecer con temas de seguridad y tema de las ventajas de la YubiKey. Entonces, ahora sí que abro espacio para sus preguntas. Listo, no sé si tengan preguntas. Pero sí, una pregunta de este lado. Sí, Héctor. Oye, en tema de duración o sea, de vida de estos dispositivos, ¿cuánto tiempo tienen? De hecho, están fábricas con un estándar de calidad bastante robusto. El Ujú. material es algo similar con lo que hacen los microchips. Entonces, es un material muy resistente. Adicionalmente a esto, digo, la llave solo se podía dañar que de veras le, la estuvieras doblando con algunas, o sea, como un dato forzado, ¿no? Una carga forzada, pero de entrada la llave es muy resistente. Hay un caso que nos platicó fabricante, donde uno de los usuarios perdió su llave, entonces consiguió otra y empezó a comprar sus cuentas, y resulta que a los 15 días o al mes encontró la llave en la lavadora. Entonces tuvo muchos ciclos de lavado y la llave funcionó. Siguió funcionando, ok. Sí, 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 de hecho hay muy buena calidad y no hemos tenido
De hecho, hasta ahorita no hemos tenido temas de fabricación. En esa parte también me puede ayudar un poquito Evelyn. Sí, claro que sí. Una disculpa, complementando la información que comenta Esteban. Efectivamente, el tema de las llaves están bastante robustecidas en cuanto al tema de fabricación. Al ser una fabricación encapsulada, pues no tiene ranuras donde se pueda dividir este tipo de llaves. Otra de las ventajas y por lo cual se hace que el ciclo de vida no esté limitado a cierta cantidad de número, por así decirlo, es por el tema de que no utiliza batería. Entonces, muchos de los tokens, como sabemos, tienen un ciclo de vida en específico porque pues utilizan batería, ¿no? O son de batería recargable o se conectan a algún tipo de batería. En el caso de las llaves de Yubico, no, y ese es uno de los grandes diferenciadores que tienen este tipo de llaves. Una disculpa. Hasta el momento, pues tenemos usuarios que tienen llaves desde el año 2018 y siguen funcionando sin ningún inconveniente. Muchas Ok, gracias, Evelyn. gracias. Sí, estoy viendo en las preguntas también en el tema de la banca, en el tema de cómo suplir los tokens bancarios. En este caso, hay ya casos de uso en otros países que sí ya están colocando la llave, pero la parte financiera, los bancos son muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy, ellos solamente usan sus tokens. Complementando la información, Esteban, y comentándole a todos los clientes, en el caso de la banca, de hecho sí hemos tenido, de hecho, un caso de uso en específico. Es un poco más complicado porque aquí se intervienen diferentes niveles en cuestión de tema de desarrollo de la aplicación, donde los desarrolladores del banco pues tienen que aceptar la llave de Yubico con este tipo de protocolos. Sí tenemos un caso en específico donde se está evaluando este tipo de caso de uso para suplir los tokens bancarios con clientes especiales, es decir, con los clientes empresariales, que es un número un poquito más reducido y donde saben que, bueno, es un poco más comprometido el tipo de usuario que le va a tener un poco más de cuidado. Pero aquí se involucran varias situaciones, la parte del desarrollo de la aplicación, el tema de la integración de las llaves de Yubico. Afortunadamente Yubico pues cuenta con todas las herramientas y toda la disposición por parte del fabricante de involucrarse en este tipo de proyectos. Así que si llegan a detectar algún proyecto o tienen algún contacto de banco donde les podríamos presentar esta iniciativa, con todo gusto lo podemos hacer y fabricantes se involucraría. De hecho, traemos por ahí un proyecto precisamente de un banco donde se está evaluando esta opción para un grupo específico de usuarios que es del sector empresarial nada más. Entonces, sí se pueden suplir, nada más que se involucran varios puntos, no solamente es uno solo. Listo, gracias, Evelyn. También están preguntando qué pasa si pierdo la llave, cómo recuperar sus accesos. En este caso, recomendación es tener una llave de repuesto. Es muy similar a la parte de lo que pasa con las llaves de la casa o del auto, ¿no? Tener alguna llave de repuesto. En dado caso de no ser posible esta parte, se tendría que dejar otro protocolo u otro método de autenticación adicional a la llave para poder acceder, que por lo general puede ser un protocolo menos resistente. En otras palabras, sería como dejar el acceso a tu casa con doble candado y dejar la ventana abierta, ¿no? Entonces la recomendación siempre va a ser tener dos llaves, una que vas a usar día a día y otra tenerla guardada. Esa es como la principal recomendación que maneja o que pide Yubico. Listo. Siguiente paso, dice Yubico se puede integrar con herramientas de código abierto para cifrado. Ok, en el caso de las aplicaciones de código abierto, tendrían que contar con un protocolo de autenticación que sea compatible con la llave y se puede integrar. En el caso de que no tuviera esta parte, ahí se puede ocupar el tema de desarrollo.
En el tema de desarrollo, yo ubico lo que nos va a brindar es documentación para los desarrolladores para que les explique cómo pueden ellos integrar esos protocolos de autenticación a sus códigos directamente para poder usar la llave como método de autenticación. Ha habido casos de uso donde han adaptado, digo, hay un caso ahorita que tenemos muy nombrado, el caso de Hyatt, donde ellos adaptaron todo su entorno al tema de uso de la llave, inclusive sus sistemas internos. Ocuparon temas de desarrollo y integraron esos protocolos para poder usar la llave. Listo. ¿Alguna otra duda? No sé si quedó algo pendiente. En el chat ya no hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, sí, hay dos preguntas más. Ok. ¿Cómo bloqueo una YubiKey extraviada? Ok, en el caso de las llaves, se asocian a un sitio. El sitio va a ser el encargado de gestionar el uso de la llave. Entonces, si uno extravía esa llave, uno tiene que acceder al sitio y deshabilitar la llave como método de autenticación. Eh, ¿Qué otra tenemos? ¿Qué otra pregunta? ¿Existe una consola para esas integraciones? No, no hay consola. Prácticamente quien se va a encargar de estas gestiones de la llave van a ser las aplicaciones con las que nos conectamos, pero también se puede combinar con aplicaciones como Identity Manager o algunas de ese estilo, donde estas van a fungir como gestión de administración de esos tokens, de esas llaves. Inclusive de ahí mismo se pudiera colocar, asociar a los usuarios, quitar la llave, deshabilitarla. Ese es un caso ya más empresarial, ¿no?